Que estés teniendo buen tiempo. Qué bueno que ya estás aquí. Y vamos a ver con qué sorpresas nos tiene ahora Anaís, ya que en el capítulo anterior hubo un sentimiento encontrado. Yo quedé muy decepcionada de el varón, pero aquí de lo que se trata es de que estamos haciendo la lectura, cada quien podrá hacer su argumento, su crítica y su análisis de lo que nos está presentando Anaïs Nin en Delta de Venus. Yo solo soy aquí un instrumento de lectura, de narración, y las demás conclusiones, cada quien será responsable de sacarlas en resumen, crítica y análisis. Gracias por estar. Yo espero que estés disfrutando esta escucha del libro. En el segundo capítulo de Delta de Venus, este capítulo se titula Matilde. Matilde era sombrerera en París y contaba apenas 20 años cuando la sedujo el varón. Aunque la aventura no había durado más que 2 semanas, en ese breve espacio de tiempo quedó imbuida, por contagio, de la filosofía de la vida y de la manera expeditiva de resolver los problemas que tenía el varón. Algo que éste le dijo casualmente una noche la intrigaba, que las mujeres parisienses gozaban de la más elevada cotización en Sudamérica debido a su pericia en materia amorosa, a su vivacidad y a su talento que las hacían contrastar acusadamente con muchas esposas de aquellos países. Estas aún cultivaban la tradición de mantenerse en un plano borroso y de obediencia que diluía sus personalidades y que posiblemente se debía a la resistencia de los hombres a hacer de sus esposas unas amantes. Al igual que el varón, Matilde desarrolló una fórmula para actuar en la vida como en una serie de papeles, o sea, diciéndose todas las mañanas, mientras se cepillaba su rubio pelo: hoy quiero ser tal o cual persona, y procediendo en consecuencia. Un día decidió que deseaba ser una distinguida representante de un conocido modisto parisiense e irse al Perú. Todo cuanto tenía que hacer era interpretar el papel. Así pues, se vistió con cuidado y se presentó con extraordinaria seguridad en casa del modisto. El puesto de representante le fue concedido y se le entregó un pasaje de barco para Lima. A bordo se comportó como una embajadora francesa de la elegancia. Su innato talento para apreciar los buenos vinos, los buenos perfumes y los buenos vestidos la señalaron como una dama refinada. Su paladar era el de un gourmet. Matilde poseía sobrados encantos para realzar ese papel. Reía de continuo, le sucediera lo que le sucediera. Cuando se extraviaba una maleta, reía. Cuando la pisaban, reía. Fue su risa lo que atrajo al representante de la naviera española, Dalvedo, quien la invitó a sentarse a la mesa del capitán. Dalvedo estaba elegante vestido de smoking.
Se comportaba como si fuera el capitán él mismo y tenía muchas anécdotas que contar. La noche siguiente la sacó a bailar. Se daba perfecta cuenta de que el viaje no era lo bastante largo como para cortejar a la joven de la forma usual, de modo que inmediatamente empezó a alabar el pequeño lunar de la mejilla de Matilde. A medianoche le preguntó si le gustaban los higos chumbos. Ella nunca los había probado. Dalvedo le dijo que tenía algunos en su camarote. Pero Matilde quería realzar su valor mediante la resistencia y se mantuvo en guardia cuando penetraron en el camarote. Había rechazado con facilidad las manos audaces de los hombres con las que se rozaba mientras vendía las ansiosas caricias de los maridos de sus clientes y los pellizcos en los pezones a cargo de los amigos que le invitaban al cine. Nada de eso le había causado ninguna sensación. Tenía una vaga pero tenaz idea de lo que la podía agitar. Deseaba ser cortejada con un lenguaje misterioso. Eso había sido determinado por su primera aventura, ocurrida cuando era una muchacha de 16 años. Un escritor célebre en París entró en su tienda un día. No buscaba un sombrero, sino que preguntó si vendía unas flores luminosas de las que había oído hablar, unas flores que brillaban en la oscuridad. Las deseaba, explicó, para una mujer que brillaba en la oscuridad. Podía jurar que cuando la llevó al teatro y ella se sentó atrás en el palco sin luz, con su traje de noche, su piel era tan luminosa como la más fina de las conchas marinas, con un fulgor rosa pálido. Y él quería esas flores para que ella las llevara en el pelo. Matilde no las tenía, pero en cuanto el hombre se hubo marchado, fue a mirarse al espejo. Esa era la clase de sentimiento que deseaba inspirar. ¿Podría? La tonalidad de su cutis no era de aquella clase. Tenía más fuego que luz. Sus ojos eran ardientes, de color violeta. Llevaba el cabello teñido de rubio, pero proyectaba a su alrededor una sombra cobriza. Su piel era asimismo de color de cobre, firme y en absoluto transparente. Su cuerpo llenaba sus vestidos, ciñéndoselos plenamente. No llevaba corsé, pero su figura tenía la misma forma que si lo utilizara. Se arqueaba para sacar el pecho y subir las nalgas. El hombre volvió, pero esta vez no pretendió comprar nada. Permaneció de pie mirándola, sonriendo con su rostro alargado y finamente tallado, y entregándose con sus gestos elegantes al ritual de encender un cigarrillo. Esta vez he venido solo para verla, dijo. El corazón de Matilde latió tan aprisa que sintió como si hubiera llegado el momento que esperaba. Desde hacía años. A punto estuvo de ponerse de puntillas para escuchar el resto de sus palabras. Sintió como si fuera la luminosa mujer que se sentaba atrás en el palco oscuro, recibiendo las exóticas flores. Pero lo que el cortés escritor de pelo gris dijo con su aristocrática voz fue: en cuanto la vi, se me puso tiesa. La crudeza de aquellas palabras fue como un insulto. Se ruborizó y lo abofeteó. Esta escena se repitió en varias ocasiones.
Matilde advirtió que en su presencia los hombres solían enmudecer, privados de toda inclinación romántica a hacer la corte. Palabras como aquellas salían de sus bocas solo con que la vieran. Su efecto era tan directo que todo cuanto podían expresar era su turbación física. En lugar de aceptar eso como un tributo, Matilde se ofendía. Ahora se hallaba en el camarote de Dalvedo, el afable español que estaba pelando unos higos chumbos para ella y charlando. Matilde fue recuperando la confianza. Se sentó en el brazo de una silla, vestida con su traje de noche de terciopelo rojo. Pero la acción de pelar los higos se interrumpió. Dalvedo se levantó y dijo: «Tiene usted el más seductor de los lunares en su mejilla». Ella pensó que iba a tratar de besárselo, pero no lo hizo. Se desabrochó rápidamente, se sacó el miembro y con el gesto que un apache dirigiría a una mujer de la calle, le ordenó: «Arrodíllate». Y Matilde lo abofeteó y se dirigió a la puerta. «No te vayas», imploró él. «Me has vuelto loco. Mira en qué estado me has puesto». Ya estaba así toda la noche mientras bailábamos. No puedes dejarme ahora. Trató de abrazarla. Mientras luchaba por librarse de él, Dalvedo se corrió encima de su vestido. Tuvo que cubrirse con su capa para regresar a su camarote. En cuanto Matilde llegó a Lima, sin embargo, vio realizado su sueño. Los hombres se le acercaban con palabras floridas, disfrazando sus intenciones con gran encanto y ornamentos retóricos. Este preludio al acto sexual la satisfizo. Le agradaba un poco de incienso. En Lima recibió mucho, pues formaba parte del ritual. Había sido elevada a un pedestal de poesía, de manera que su caída hacia el abrazo final podía parecer más que un milagro. Vendió muchas más noches que sombreros. En esa época, Lima sufría la fuerte influencia de su numerosa población china. Fumar opio estaba a la orden del día. Jóvenes ricos iban en pandilla de burdel en burdel. Pasaban las noches en los fumaderos de opio, donde había prostitutas disponibles, o alquilaban habitaciones completamente vacías en los barrios bajos, donde podían tomar drogas en grupo, y las prostitutas los visitaban allí. A los jóvenes les gustaba ir a ver a Matilde. Había transformado su tienda en un boudoir, lleno de chaises longues, encajes y raso, cortinas y cojines. Martínez, un aristócrata peruano, la inició en el opio. Llevaba a sus amigos a fumar, y a veces pasaban 2 o 3 días perdidos para el mundo y para sus familias. Las cortinas estaban cerradas, la atmósfera era oscura e invitaba a dormir. Compartían a Matilde. El opio los volvía más voluptuosos que sensuales. Podían pasarse horas acariciándole las piernas. Uno de ellos le agarraba un seno, mientras que otro enterraba sus besos en la delicada carne del cuello, limitándose a presionar con los labios, porque el opio ampliaba todas las sensaciones. Un beso podía hacer temblar todo el cuerpo. Matilde yacía desnuda en el suelo. Todos los movimientos eran lentos. 3 de los 4 jóvenes estaban echados entre los almohadones. Perezosamente, un dedo buscaba el sexo de la muchacha,
penetraba en él y allí permanecía entre los labios de la vulva sin moverse. Otra mano lo pretendía también. Se contentaba con describir círculos alrededor e iba en busca de otro orificio. Un hombre ofrecía su pene a la boca de Matilde. Ella lo succionaba muy despacio, todo contacto magnificado por la droga. Entonces, durante horas, podían yacer tranquilos, soñando. Las imágenes eróticas se formaban de nuevo. Martínez vio el cuerpo de una mujer, hinchado, sin cabeza, una mujer con los pechos de una balinesa, el vientre de una africana y las altas nalgas de una negra. Todo ello confundido con una imagen de carne móvil, una carne que parecía hecha de materia elástica. Los erguidos senos se hinchaban en dirección a su boca y su mano se extendía hacia ellos, pero entonces las demás partes del cuerpo se ensanchaban, se volvían prominentes y colgaban sobre el propio cuerpo de Martínez. Las piernas se separaban de una forma inhumana e imposible, como si las cercenaran de la mujer, a fin de dejar el sexo expuesto, abierto, como si alguien hubiera tomado un tulipán en la mano y lo abriera por completo forzándolo. Este sexo era también móvil y cambiaba como si fuera de goma, como si lo ensancharan unas manos invisibles, unas manos curiosas que pretendieran desmembrar el cuerpo para acceder a su interior. Entonces el trasero se volvía completamente hacia él y empezaba a perder su forma, como si lo hubieran arrancado. A cada momento parecía que el cuerpo iba a abrirse del todo hasta rasgarse. A Martínez le acometió la furia porque otras manos sujetaban ese cuerpo. Trató de incorporarse y buscar el seno de Matilde, y si encontraba allí otra mano o una boca chupándolo, buscaría el vientre, como si aún se tratara de la imagen que obsesionó su sueño causado por el opio, y entonces caería sobre la parte inferior de aquel cuerpo, de manera que pudiera besarlo entre las piernas abiertas. El placer que experimentaba Matilde acariciando a los hombres era inmenso, y las manos de éstos pasaban sobre su cuerpo y lo arrullaban de tal manera, tan regularmente, que raras veces la acometía un orgasmo. Solo tuvo conciencia de esto una vez se hubieron marchado los hombres. Despertó de sus sueños causados por el opio, con el cuerpo aún no descansado. Permanecía acostada, limándose las uñas y aplicándose laca en ellas, haciendo su refinada toilette para futuras ocasiones y cepillándose el rubio cabello. Sentada al sol y utilizando algodón empapado en peróxido, se teñía el vello púbico del mismo color que el cabello. Abandonada a sí misma, la obsesionaban los recuerdos de las manos sobre su cuerpo. Ahora, bajo su brazo, sintió una que se deslizaba hacia su cintura. Se acordó de Martínez, de su manera de abrirle el sexo como si fuera un capullo, de cómo los aleteos de su rápida lengua cubrían la distancia que mediaba entre el vello púbico y las nalgas, terminando en el hoyuelo al final de la espalda. Cuánto amaba él ese hoyuelo que le impulsaba a seguir con sus dedos y su lengua la curva que se iniciaba más abajo y se desvanecía entre los dos turgentes montañas de carne.
Pensando en Martínez, Matilde se sintió invadida por la pasión y no podía guardar su regreso. Se miró las piernas, por haber permanecido demasiado tiempo sin salir. Se habían blanqueado de manera muy sugestiva, adquiriendo el tono blanco yeso del cutis de las mujeres chinas, esa mórbida palidez de invernadero que gustaba a los hombres, y en particular a los peruanos de piel oscura. Se miró el vientre, impecable, sin una sola línea fuera de lugar. El vello púbico relucía ahora al sol con reflejos rojos y dorados. ¿Cómo me ve él?, se preguntó. Se levantó y colocó un largo espejo junto a la ventana. Lo puso de pie, apoyándolo en una silla. A continuación se sentó enfrente sobre la alfombra, mirándolo, y abrió despacio las piernas. La vista resultaba encantadora. El cutis carecía de imperfecciones y la vulva era rosada y plena. Matilde pensó que era como la hoja del árbol de la goma, con la secreta leche que la presión del dedo podía hacer brotar y la fragante humedad que recordaba la de las conchas marinas. Así nació Venus del mar, con aquella pizca de miel salada en ella, que solo las caricias pueden hacer manar de los escondidos recovecos de su cuerpo. Matilde se preguntaba si podría hacer salir aquello de su misterioso centro. Se abría con los dedos los dos pequeños labios de la vulva y empezaba a acariciarla con suavidad felina. Atrás y delante, como hacía Martínez, con sus morenos y más nerviosos dedos. Rememoró esos dedos sobre su piel, en contraste con ella, y cuya resiedumbre parecía que iba a lastimar el cutis antes que arrancar placer con su contacto. Qué delicadamente la tocaba, pensó, cómo sujetaba la vulva entre sus dedos, como si estuviera tocando terciopelo. Ella se la sujetó como Martínez lo hacía, con el índice y el pulgar. Con la mano que le quedaba libre continuó las caricias. Experimentó la misma sensación como de derretirse que le procuraban los dedos de Martínez. De alguna parte empezaba a fluir un líquido salado que cubría las aletas del sexo, que ahora relucía entre ellas. Matilde quiso entonces conocer su aspecto cuando Martínez le pedía que se diera la vuelta. Se tendió sobre el costado izquierdo y expuso el trasero al espejo. Podía ver ahora su sexo desde otro lado. Se movió como se movía para Martínez. Vio cómo su propia mano aparecía por encima de la pequeña colina formada por las nalgas y empezaba a acariciarlas. Su otra mano se colocó entre las piernas y se mostró en el espejo por detrás. Esta mano acariciaba el sexo de atrás adelante. Se introdujo el índice y empezó a restregarse contra él. La invadió entonces el deseo de tomar por los dos lados, por lo que insertó el otro índice en el orificio trasero. Ahora, cuando se movía hacia adelante, se encontraba con un dedo, y cuando el vaivén la empujaba atrás, hallaba el otro dedo, como le ocurría cuando Martínez y un amigo suyo la acariciaban a la vez. La proximidad del orgasmo la excitó y la recorrieron las convulsiones como si sacudiera el último fruto de una rama.
sacudiendo, sacudiendo la rama, para que cayera todo un orgasmo salvaje que se consumó mientras se miraba en el espejo, contemplando sus manos que se movían, la miel que brillaba y el sexo y el ano que resplandecían húmedos entre sus piernas. Después de ver sus movimientos en el espejo, comprendió la historia que le relatara un marinero. Los marineros de su barco habían hecho una mujer de goma para pasar el rato y satisfacer los deseos que sentúan durante los 7 o 6 meses que permanecían en el mar. La mujer había sido estupendamente hecha a conciencia y les producía una ilusión perfecta. Los marineros la amaban y se la llevaban a la cama. Estaba construida de tal manera que todas sus aberturas podían satisfacerles. Poseía la cualidad que una vez atribuyó a su joven esposa un anciano indio. Al poco de su matrimonio, la mujer era la amante de todos los jóvenes de la hacienda. El amo llamó al viejo indio para informarle de la escandalosa conducta de su joven esposa y le aconsejó que la vigilara mejor. El indio meneó escépticamente la cabeza y repuso: «Bueno, no veo por qué tendría que preocuparme. Mi mujer no está hecha de jabón, así que no va a desgastarse». Y eso es lo que sucedía con la mujer de goma. Los marineros la encontraban incansable y diferente. En verdad, una maravillosa compañera. No había celos, no se peleaban entre ellos, no existía la posesión. La mujer de goma fue muy amada, pero puse a su inocencia, su naturaleza flexible y buena, su generosidad y su silencio, pese a su fidelidad hacia los marineros, les contagió a todos de sífilis. Matilde se rió al recordar al joven marinero peruano que le contó la historia y su descripción de cómo se acostaba sobre la muñeca, como si se tratara de un colchón de aire, y cómo a veces la muñeca le hacía botar sobre ella por su misma elasticidad. Matilde se sentía exactamente como esa mujer de goma cuando tomaba opio. Cuán placentera era la sensación de total abandono. Su única ocupación era contar el dinero que sus amigos le dejaban. Uno de ellos, Antonio, no parecía contento con el lujo de la habitación. Siempre estaba rogando a Matilde que fuera a visitarlo. Regateaba mucho y tenía el aspecto del hombre que sabe hacer trabajar a las mujeres para él. Poseía, ante todo, la elegancia necesaria para que las mujeres se sintieran orgullosas de él, un cuidado aspecto de hombre acomodado y de suaves maneras que, se notaba, en el momento necesario podía acceder a la violencia. Sus ojos tenían la mirada del gato que hace desear acariciarlo, pero que no quiere a nadie, que nunca considera que deba responder a los impulsos que despierta. Tenía una amante con la que se complementaba bien, pues le igualaba en fuerza y vigor, y era capaz de resistir todos los golpes, una mujer que llevaba su feminidad con honor y que no pedía compasión de los hombres, una mujer de verdad que sabía que una lucha vigorosa era un maravilloso estimulante para la sangre. La compasión solo la diluye, y que las mejores reconciliaciones solo pueden producirse después del combate. Sabía que cuando Antonio no estaba con ella, se encontraba en casa de la francesa tomando opio. Por eso la preocupaba menos que no saber dónde estaba. Aquel día
Acababa de cepillarse el bigote con satisfacción y se preparaba para una fiesta de opio. Con objeto de aplacar a su amante, empezó a pellizcarle y acariciarle las nalgas. Se trataba de una mujer de aspecto poco habitual, con algo de sangre africana. Sus senos eran los más enhiestos que jamás hubiera visto, colocados casi paralelamente a la línea del hombro, de forma por completo redonda y de gran tamaño. Fueron esos pechos lo primero que lo atrajo. Estaban dispuestos de manera tan provocativa, tan cerca de la boca, apuntando hacia arriba, que despertaban en él una respuesta directa. Era como si su sexo tuviera una peculiar afinidad con aquellos senos, y en cuanto se mostraron en el burdel donde halló a la mujer, el sexo de Antonio se alzó para desafiarlos en términos de igualdad. Cada vez que fue al prostíbulo, experimentó el mismo fenómeno. Al final, sacó a la mujer de aquella casa y se fue a vivir con ella. Al principio, solo podía hacer el amor a sus pechos. Le tenían embrujado, obsesionado. Cuando introducía el pene en la boca de ella, los senos parecían apuntar hambrientos hacia aquel sexo, y él lo dejaba así entre los pechos, sujetándolos con las manos contra el miembro. Los pezones eran anchos y se endurecían en su boca como un hueso de fruta. Excitada por las caricias de Antonio, se quedaba con la parte inferior del cuerpo completamente desatendida. Sus piernas se zarandeaban pidiendo violencia y el sexo se abría, pero él no le prestaba atención. Los senos llenaban su boca y entre ellos colocaba el pene. Le gustaba ver el esperma rociándolos. El resto del cuerpo de la mujer se retorcía en el vacío con las piernas y el sexo caracoleando como una hoja a cada caricia, batiendo el aire hasta que ella llevaba allí sus manos y se masturbaba. Aquella mañana, cuando él estaba a punto de irse, repitió sus caricias. La mordió en los pechos. Ella le ofreció su sexo, pero no lo aceptó. La obligó a arrodillarse frente a él y a tomar el pene en su boca. Frotó los senos contra él, lo cual, en ocasiones, provocaba el orgasmo en la mujer. Acto seguido, Antonio se marchó, caminando despreocupadamente en dirección a la casa de Matilde. Halló la puerta entreabierta y penetró con pasos felinos, sin hacer el menor ruido sobre la alfombra. Halló a Matilde a gatas en el suelo frente a un espejo, mirándose la entrepierna. «No te muevas, Matilde», le dijo. «Me gusta esa postura». Se agachó sobre ella como un gato gigantesco y la penetró. Dio a Matilde lo que no diera a su querida. El peso de Antonio la hizo al fin derrumbarse y tumbarse en la alfombra. Antonio levantó el trasero de Matilde, agarrándoselo con ambas manos, y la poseyó una y otra vez. Su pene parecía estar hecho de hierro candente. Era largo y estrecho, se movía en todas direcciones y brincaba dentro de ella con una agilidad que la muchacha nunca había conocido. Los gestos de Antonio eran cada vez más rápidos. Decía con voz ronca: «Córrete ya, córrete ya, córrete, te digo. Dámelo todo ahora, dámelo todo, como nunca has hecho. Entrégate». Con estas palabras, ella empezó a brincar contra él furiosamente,
y el orgasmo se consumó. Llegó como un rayo que los alcanzara a los dos al mismo tiempo. Los demás les hallaron todavía abrazados sobre la alfombra. Se echaron a reír al ver el espejo que había reflejado el encuentro. Comenzaron a preparar las pipas de opio. Matilde estaba lánguida. Martínez comenzó su sueño de mujeres hinchadas y con el sexo abierto. Antonio conservaba la erección y pidió a Matilde que se le sentara encima, y ella lo hizo. Cuando la fiesta del opio hubo terminado y todos, excepto Antonio, se hubieron marchado, él repitió la proposición de que ella le acompañara a su antro particular. Las entrañas de Matilde aún abrazaban a causa de la penetración y de los meneos, y consintió, pues deseaba estar con él y repetir aquel abrazo. Caminaron en silencio por las callejuelas del barrio chino. Mujeres de todas partes del mundo les sonreían desde las ventanas abiertas y les invitaban, de pie en los umbrales. Algunas habitaciones estaban expuestas a la calle. Solo una cortina ocultaba las camas, por lo que podían verse parejas abrazándose. Había mujeres sirias con su atavío nativo, árabes cubriendo con joyas sus cuerpos semidesnudos, japonesas y chinas haciendo señas pícaras, y corpulentas africanas acuclilladas en círculo, charlando entre ellas. Había una casa llena de prostitutas francesas cubiertas con cortas camisas rosadas, tejiendo y cosiendo como si estuvieran en el hogar. Llamaban a los peatones, prometiéndoles siempre especialidades. Las casas eran pequeñas, poco iluminadas, polvorientas, llenas de humo y repletas de voces apagadas, murmullos de borrachos y de parejas haciendo el amor. Las chicas adornaban el escenario y lo hacían aún más confuso, con biombos y cortinas, linternas, incienso ardiendo y budas de oro. Era un laberinto de joyas, flores de papel, colgaduras de seda y alfombras con mujeres tan variadas como los diseños y los colores, que invitaban a los hombres que pasaban a que se acostaran con ellas. En ese barrio, Antonio tenía una habitación. Condujo a Matilde por la ruin escalera, abrió una puerta casi inservible por el uso y la empujó dentro. No había muebles. Solo el suelo se expandía una estera china en la cual estaba acostado un hombre envuelto en harapos, un hombre tan flaco y de aspecto tan enfermizo que Matilde retrocedió. «Ah, estás aquí», dijo Antonio en tono más bien irritado. No tenía dónde ir. «Pues aquí no puedes quedarte, ¿sabes? La policía anda detrás de ti». «Sí, ya lo sé. Supongo que fuiste tú el que robó la cocaína del otro día». «Sabía que eras tú». «Sí», confirmó el hombre, amodorrado e indiferente. Entonces, Matilde vio que su cuerpo estaba cubierto de arañazos y pequeñas heridas. El hombre hizo un esfuerzo por sentarse. Sostenía una ampolla en una mano y en la otra una pluma estilográfica y una navajita. Matilde lo miró con horror. Rompió el extremo de la ampolla con el dedo, sacudiendo los fragmentos. Entonces, en lugar de introducir una jeringa hipodérmica, metió la estilográfica y extrajo el líquido. Con la navajita se practicó un corte en el brazo, ya cubierto de heridas antiguas y de otras más recientes,
y en ese corte se insertó una pluma y empujó la cocaína por su carne. Es demasiado pobre para comprarse una aguja de inyectar, comentó Antonio. No le di dinero porque pensé que así evitaría que robara, pero mira lo que ha encontrado. Matilde quiso irse, pero Antonio no se lo permitió. Quería que tomaran cocaína juntos. El hombre yacía boca arriba con los ojos cerrados. Antonio sacó una aguja y puso a Matilde una inyección. Se acostaron en el suelo y ella fue presa de un extraordinario entumecimiento. «Te sientes como muerta, ¿verdad?», le preguntó Antonio. Era como si le hubieran dado éter. La voz de Antonio parecía llegar de muy lejos. Se movía hacia él y sintió como si se desmayara. «Se te pasará», dijo él. Comenzó una pesadilla. Muy lejos estaba la figura del hombre postrado, echado de espaldas en la estera, y más cerca el cuerpo de Antonio, muy ancho y negro. Antonio tomó el cortaplumas y se echó sobre Matilde. Ella sintió el pene dentro de sí, suave y placentero, y se entregó a un movimiento lento, relajado, en oleadas. El pene se escabulló y Matilde lo sintió mecerse sobre la sedosa humedad de su entrepierna, pero no había quedado satisfecha. E hizo un gesto para recuperar el miembro. Luego, en la pesadilla, Antonio abrió el cortaplumas y se lanzó sobre las piernas abiertas de Matilde, la tocó con la punta de la navaja y le empujó suavemente. Matilde no experimentó dolor alguno. Le faltó energía para moverse. Estaba hipnotizada por aquel cuchillo abierto. Entonces cobró repentinamente conciencia de lo que sucedía. No se trataba de una pesadilla. Antonio estaba mirando cómo la punta del cortaplumas tocaba la entrada de su sexo. Chilló y se abrió la puerta. Era la policía que buscaba al ladrón de cocaína. Matilde fue rescatada del hombre que tan a menudo acuchillaba la vulva de las prostitutas y que por esta razón nunca tocaba a su amante en esa parte. Solo había estado a salvo mientras vivió con ella, cuando lo provocativo de sus senos mantuvo su atención apartada del sexo, de la morbosa atracción hacia la que llamaba la heridita de la mujer, que tan violentamente se sentía tentado de ensanchar. Así concluimos el segundo capítulo titulado Matilde del libro Delta de Venus. Yo deseo que sigas teniendo buen tiempo. Gracias por haber estado aquí y hasta pronto.